Desde el respeto a las normas estatales que son de aplicación al sector ferroviario y especialmente con todas aquellas normas que dentro de esa legalidad son de aplicación a los nudos de cercanías que gestiona el Estado. Entendemos tal como se ha planteado el anteproyecto de ley pretende legalizar, dar aspecto de legalidad al funcionamiento de FGV sin que de ello entendemos que se deriven mejoras fundamentales operativas en el ámbito de la seguridad en la circulación, por cuanto no van en concordancia con la legislación nacional. Hay un aspecto que nos preocupa mucho, que nosotros en el informe de alegaciones hemos trabajado, que es el de las sanciones contra los trabajadores de FGV. Los trabajadores de FGV ya responden tanto en el aspecto laboral mediante las sanciones internas en la empresa, como desde el punto de vista también penal de las acciones que realizan al cargo de sus funciones. Entendemos que las nuevas sanciones que plantea la ley, aparte de duplicar o triplicar los reglamentos sancionadores, no van a aportar nada, no van a suponer una mejora por sí mismas a la mejora de la seguridad en la circulación, con lo que no le vemos ningún tipo de sentido. Entendemos que estas sanciones, tal como se plantean, culpabilizan previamente a los trabajadores de FGV como si fueran los responsables finales de todas las situaciones que se pueden dar a nivel de incidencias y accidentes en la red. No obstante, sí que entendemos que la formación y la relación que tiene la misma con la seguridad en la circulación se debería de haber abordado de una manera más contundente y, en general, todo se fía a posteriores desarrollos normativos y reglamentos que hacen un aspecto demasiado genérico, demasiado abierto de la ley sin que sepamos cuál va a ser el calado de fondo. Entendemos que la relación que tiene la formación con la seguridad en la circulación es total. Entendemos como fundamental para la mejora de la seguridad abrir un proceso de equiparación formativa, de homologación de los maquinistas de la red autonómica de ferrocarriles de la Generalitat con los maquinistas de la red ferroviaria de interés general, los del Estado. Por cuanto una adecuada formación de los maquinistas y una mejor preparación redundará con seguridad en una mejora en la seguridad de la circulación y así como una mayor y mejor capacidad de vertebración del territorio, por cuanto la propia empresa y en general la ciudadanía se verían también beneficiados de la mejora de la formación, ya que actualmente con la formación que se plantea actualmente a nivel autonómico ni siquiera está equiparada a nivel nacional y por lo tanto a nivel autonómico no hay capacidad de mejora real de la vertebración del territorio. En este sentido, actualmente en FGV se forman maquinistas con entre 215 y 274 horas para la formación de entrada, mientras que a nivel estatal la formación para los maquinistas básica es de 1.150 horas más las respectivas para tanto el material, la infraestructura y restos de formaciones que son necesarias. Es decir, que aproximadamente por cada hora que se da a nivel autonómico, a nivel nacional se dan 6. Y entendemos que esta relación está demasiado desequilibrada y hay que avanzar. Hay otro aspecto que es fundamental para la seguridad operativa, que es la importancia del tiempo de pausa durante la conducción. A nivel estatal ese tiempo es continuado y mínimo de 45 minutos, mientras que el anteproyecto de ley lo que marca es un mínimo de 20. Porcentualmente puede ser mayor, pero en el mejor de los casos podría llegar a ser de 36 minutos, que ya digo que en el mejor de los casos seguiría estando por debajo del mínimo estatal, que es de 45 minutos. Entendemos además que desde el punto de vista técnico no se recogen las condiciones y requisitos mínimos concretos para la explotación de la red, tanto en cuestiones como la infraestructura, el material o los equipos de control de embarcados y de las unidades y también de la propia vía. Hay otro aspecto que es fundamental, que es el de saber cómo es la red autonómica. El anteproyecto de ley establece que los tramos pueden ser o bien ferroviarios o bien tranviarios y pasa de largo de una realidad que es que actualmente hay tramos que son híbridos. Esto es una realidad. Son ferroviarios y tranviarios a la vez y además discurren por zonas muy cercanas a paseos peatonales y cruces con vehículos y en las que se aplican tanto los reglamentos ferroviarios como tranviarios, como señales ferroviarias y tranviarias a la vez, y no se puede omitir la realidad de que tenemos ese tipo de infraestructura y se debe de recoger expresamente, por cuanto no tiene sentido dejarlo eso en el marco de la legalidad.
No se contempla, y esto nos ha parecido también importante, la necesidad de realizar un estudio y valoración sobre los riesgos psicofísicos del personal relacionado con la seguridad en la circulación, cuestión que es indispensable para establecer unos marcos que a futuro puedan realmente garantizar cuáles deben de ser las condiciones y marcos adecuados de trabajo de todo el personal, ya no solamente de los maquinistas, sino de maquinistas, factores, reguladores y demás personal que hay implicado en la aseguración. Volviendo a lo que decíamos al principio, la concordancia normativa en todos sus aspectos consideramos que es muy importante, por cuanto además se dan casos en los que maquinistas que trabajan puntualmente en la red ferroviaria de interés general, mediante trenes de trabajos o trenes de reparación, puntualmente pueden venir a FGV y vemos imprescindible que en todo aquello que sea posible el reglamento de circulación ferroviario debe de coincidir a nivel estatal con el autonómico para evitar que mismas señales den distinta información o distintas órdenes. Vemos también importante que no se garantiza la independencia de la Comisión de Investigación de Accidentes por no existir participación de todos los actores del sector ferroviario. En resumen, vemos que es positivo la ley para darle un aspecto de legalidad a algo que actualmente no está regulado, pero vemos que no va a mejorar de fondo en un sentido práctico si no se abordan cuestiones como la seguridad operativa o la formación. Estos campos que entendemos que hay que avanzar mucho. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor Bleda. Iniciamos el turno de intervención. Por un tiempo de 4 minutos. El señor Rojo va a intervenir. Pues tiene usted dos minutos. Iniciamos con el señor Rojo. Sí, buenos días, buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señor Bleda. Gracias por su comparecencia y su explicación. Y preguntarle 2 cuestiones. Una es que si puede profundizar en el aspecto que ha dicho de que no se garantiza la independencia de la Comisión de Accidentes. ¿En qué aspectos considera que no está garantizada esa independencia? Y la segunda, habla de las diferencias y similitudes que existe entre el nivel de circulación a nivel de ferroviaria, de la red ferroviaria estatal y la red autonómica. Si podía un poco dar unas pinceladas de cuáles son esas similitudes y esas diferencias, ¿no? Porque a simple vista nos parece que no guardan mucha relación, pero bueno, si lo podía usted explicar un poquito mejor. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos con un tiempo de 4 minutos. Señor García. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Bleda, por venir aquí a esta comisión a dar explicaciones de lo que está sucediendo realmente en este campo. Y a nosotros nos suscita dudas que ya nos los explicó usted personalmente, pero me gustaría que los pusiera aquí un poco para que también se enterase el resto de grupos parlamentarios sobre cuál es el día a día de un maquinista y por qué no es suficiente ese tiempo de pausa que han puesto aquí como recomendado, porque aquí ponen 20 minutos y realmente después se ve que en esos 20 minutos no hay suficiente. Eso por una parte. Por otra también nos gustaría, en la mejora de la formación, usted ha comentado que hay 215 a 274 horas que se da al maquinista aquí de entrada de FGV. Se le da para que, como sé que usted ha comentado que hay 2 reglamentos, el ferroviario y el tranviario, se le da para adecuarlo al tranviario o al ferroviario, o es en plan general o no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, que es lo que nos gustaría también saber. Y también nos gustaría que nos destacara por qué si hay tramos híbridos, por qué no se tienen en cuenta aquí, ya que no sirve la misma nomenclatura ni la misma señalización y no es la misma regulación tanto en los tramos ferroviarios como tranviarios. Entonces, ¿cuáles serían las causas por las que tendría que cambiar y por las que se tendría que hacer efectivo una cosa o la otra? Según usted comenta aquí, no se ha tenido en cuenta la ley nacional. Aparte de estos puntos que usted nos ha explicado, ¿en qué otros puntos también se tendría que haber tenido en cuenta la ley nacional?
Por nuestra parte, como ya estuvimos hablando, hay muchas de las cosas que sabemos, que tenemos en cuenta, que miraremos las alegaciones, que las tendremos también a la vista y modificaremos algún articulado de los que se han planteado aquí en esta ley, como mejora, y nada más por nuestra parte, porque serán muchas las preguntas que luego tendrá que resolver. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con un tiempo 4 minutos. Grupo Parlamentario Podem, señor Montiel. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor Bleda, por su comparecencia. De la reunión que tuvimos en octubre y de su comparecencia me surgen algunas dudas, ¿no? Usted sabe que esta ley era un compromiso de estas Cortes Valencianas, precisamente como una de las conclusiones de la Comisión de Investigación del accidente del metro de la línea 1. Y por tanto, esta ley era una ley necesaria que además viene a introducir una normativa donde no la había. Pero sí que hay algunas cuestiones que además introduce la ley que a nosotros nos suscitan dudas después de haber hablado con prácticamente todas las organizaciones sindicales y de escucharlo usted ahora hoy. Cuando usted dice que es un error haberse limitado a adaptar y legalizar las prácticas de FGV sin haberlas analizado ni revisado previamente para encontrar la bondad que hubiera o no en alguna de ellas. Me preocupa mucho el tema de la homologación formativa. Y eso que decía usted, porque claro, el tema de la homologación formativa y otras condiciones de seguridad tiene mucho que ver también con el futuro próximo, con que la normativa europea acaba con el monopolio en la gestión, en la operación ferroviaria, y no obliga a liberalizar, pero sí que introduce medidas liberalizadoras. Y claro, nos podríamos encontrar con que hubiera una situación en la que hubiera más de un operador público, operadores privados, en líneas concretas, pero que además a partir del 2020, que también la Generalitat Valenciana pudiera asumir líneas de cercanías que tengan su cabecera dentro de la comunidad y que hoy pertenecen al Estado. Por tanto, se podría dar una confusión de actores en el desarrollo de las operaciones en el día a día, que actores que además hubo operarios intervinientes que además tuvieran una diferente formación, una diferente categorización laboral, unas diferentes retribuciones, unas diferentes condiciones de trabajo y, por tanto, unas situaciones de riesgo. Me gustaría que abundara en esa cuestión, sobre todo en lo que podría, en la exigencia de equiparación en la formación y la homologación del personal. Nos preocupa también lo que decía usted, porque aquí hay como una especie de debate, hay un ruido de fondo que tiene que ver, y bueno, a mí no me sorprende ni me alarma que los trabajadores de FGV aprovechen para sacar a la luz algunas de sus reivindicaciones laborales, algunas de muy antiguo, aprovechando la coyuntura del debate de la ley de seguridad ferroviaria. No me produce ninguna alarma. Entiendo que los trabajadores aprovechan la ocasión más idónea para hacer visibles sus reivindicaciones, pero sí que me preocupa que se ha estado poniendo el foco sobre si el periodo de descanso entre los periodos de trabajo tiene que ser de 7, de 10 horas, etcétera, como mínimo, pero en cambio que haya esa diferencia tan importante que supone y que equiparar periodo de presencia a periodo de conducción, y que los periodos de descanso durante el periodo de conducción estén por debajo de la mitad de lo que es exigible en materia de seguridad ferroviaria a nivel estatal. Y luego, por último, me preocupa también un concepto del que usted habló en la reunión y que usted decía que la ley introduce la liberalización pasiva. Me gustaría que desarrollara esa idea. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con el Grupo Parlamentario Compromís, con un tiempo de 4 minutos. Gracias, presidente. Señor Belda, muchas gracias por su comparecencia.
reiterar, tal y como se indica en la exposición de motivos de la ley que está incluida en el plan normativo de la Administración de la Generalitat para 2017 y que se dicta en cumplimiento a la resolución quinta de esta misma legislatura aprobada por el Pleno del 3 de julio de 2015 en les Corts sobre la realización de acciones con relación a las responsabilidades que se determinan en la comisión del accidente de la línea 1 de Metro Valencia en 2006 y la adopción de medidas legislativas, informativas y de colaboración con la justicia para el esclarecimiento de la verdad. En concreto, esta ley viene motivada por el acuerdo segundo de esta resolución quinta, en la que los grupos de esta Cámara nos comprometimos, entre otras cosas, a la realización de las acciones legislativas siguientes que serán aprobadas antes de la finalización del segundo año de legislatura, es decir, de 2017. Estas acciones legislativas son concretamente la elaboración y aprobación de legislación que regule todos los aspectos relativos a la seguridad de los transportes con competencia autonómica y la correspondiente asignación económica para su desarrollo. Asimismo, esta ley cumplirá los mínimos establecidos por la legislación europea. Le cuento esto porque realmente esta ley es un compromiso que adquirido por el Consejo al aprobarse aquí en esta Cámara una resolución. Y se lo digo porque me ha parecido por su intervención que solicitaban de alguna manera que esta ley fuera una ley del sector ferroviario más que de seguridad ferroviaria, y entiendo que el compromiso en principio del Consejo era ese, y tampoco le quito razón en cuanto a la necesidad de esa ley del sector, pero este era un compromiso del Consejo que creo que finalmente ha cumplido con él. En cuanto a, no nos habíamos reunido antes, pero sí he recibido el dossier con todos los puntos que un poco ponen en duda sobre la ley, y quería hacerle algunas preguntas porque hay algunos puntos que no entendía. Por ejemplo, hablan del capítulo 2, en el título segundo, que la ley habla de los órganos de la agencia de seguridad ferroviaria, y solicitan que se incluya la participación de representantes del sector. Me gustaría que ahondara un poco en esa propuesta, y también me gustaría saber un poco cómo consideran que se puede garantizar la independencia de ese órgano teniendo como miembros la propia agencia de gente del sector, de esos representantes del sector. También que me especificara también qué tipo de representantes del sector, si habla de los sindicatos y luego también ha hablado del régimen sancionador, y me gustaría saber, en su opinión, si los accidentes o incidentes que han ocurrido hasta ahora ha habido una correcta depuración de responsabilidades en el seno de la empresa, de FGV, mediante el cumplimiento del reglamento de faltas y sanciones de la empresa. Si ha habido esa correcta depuración de responsabilidades. ¿Cuál es la valoración que hace? Muchas gracias. ¿Le puedo preguntar respecto de qué caso en concreto? ¿Habla de algún caso en concreto o en términos generales? Continuamos con el Grupo Parlamentario Socialista. La señora Barceló, un tiempo 4 minutos. Sí, gracias, presidente. Gracias, señor Bleda, por venir en nombre de SEMAF a explicarnos. Nosotros también nos hemos leído todo el documento de alegaciones que ustedes presentaron en su día al anteproyecto de ley. Inclusive hemos podido comprobar que algunas de sus alegaciones fueron incorporados al texto de la ley. Imagino que con buen criterio entendieron que algunas de las propuestas que ustedes presentaban podían enriquecer la ley o venir a esclarecer algunos puntos, con lo cual nos alegramos. Sí que yo no me gustaría reiterar lo que han dicho mis compañeros, pero sí que me gustaría volver a insistir que es una ley de seguridad ferroviaria. En ese contexto, ¿por qué se pide una ley de seguridad? Porque venimos de un pasado reciente con un accidente que costó la muerte a muchísimas personas, y que era necesario que por primera vez en la historia, y yo creo que somos la primera comunidad que vamos a contar con una ley de seguridad
seguridad. Y a mí personalmente, y coincido en esa preocupación que hablaba el compañero Montiel, no me gustaría que hubiera una confusión entre las reivindicaciones justas o no, que no soy yo quien para valorar, dentro de FGV con la ley de seguridad, porque entiendo que el bien jurídico a proteger está por encima. El bien jurídico a proteger aquí, en este caso, en esta ley de seguridad, es la seguridad de los viajeros y también de los propios trabajadores, que son los que también gestionan este transporte. Hay dos preguntas que quería hacerla. Una también sobre la comisión sobre la comisión de investigación de accidentes ferroviarios, porque una de las experiencias que adquirimos investigando en la comisión del accidente de metro es que precisamente las comisiones que se pusieron en marcha, que fue una por parte de FGV, no llegó a ninguna conclusión porque no hizo nada, porque hay un cierto corporativismo en ocasiones en no querer o resolver cuestiones que tienen que ver con esa cuestión. Y entendido que los accidentes tienen que ser valorados siempre por profesionales, por técnicos, de manera objetiva, para que nos sirvan como modelo, para que no se vuelvan a repetir errores, fallos que puede cometer la empresa, que puede cometer el operador, que puede cometer, es decir, sin responsabilizar a nadie, pero sí. Y yo le pregunto, ¿no cree usted que la independencia la da el que esos profesionales respondan a criterios de prestigio profesional, experiencia y competencia? ¿No cree que eso ya se lo da? Independientemente de que podamos decir que dentro de esos profesionales de prestigio, experiencia y competencia hayan personas que puedan tener una cultura ferroviaria que afecte a distintos sectores, como usted dice en sus alegaciones, a la conducción o planteaban ustedes también otro aspecto, ¿no?, de la seguridad que se podría incorporar, ¿no? Y el segundo, el proyecto de ley establece que previo al nombramiento se comunicará a las Cortes el nombre de las personas propuestas como vocales para su aceptación o veto razonado. ¿Esto no le parece a usted suficiente garantía también de independencia? Y por último, sí que me gustaría que usted nos explicara cuando ha dicho las sanciones contra los trabajadores sería triplicar y culpabilizar al trabajador. Eso me gustaría usted que entrara y nos explicara por qué usted cree que la ley lo que está haciendo es triplicando la sanción. Me gustaría saber para poder valorar más sus alegaciones. Gracias. Continuamos y finalizamos con el señor Betoré por un tiempo de 4 minutos, cuando quiera. Muchas gracias, señor presidente. Señor Bleda, muchas gracias por venir a participar en esta comisión, en este proceso de participación ciudadana. Y me gustaría empezar preguntándole por esa comisión de trabajo que se organizó precisamente para la redacción del anteproyecto. Saber si ustedes, su sindicato o usted pudo participar en la comisión esta. En caso afirmativo, ¿cuántas reuniones se produjeron? Si pudo asistir a todas, si había actas, en qué aspectos se centraron estas reuniones y si hubo un texto definitivo que se sometió a votación en la mencionada, en la mencionada comisión, y si participó algún miembro de la Judicatura, de la Fiscalía o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en esa comisión. Como se ha dicho, este proyecto de ley es una consecuencia de una de las recomendaciones de la Comisión de Investigación del Accidente del Metro. Era un compromiso del Gobierno, pero yo creo que no era necesario hacerlo a costa de cualquier cosa. Por lo tanto, le pregunto, ¿cree usted que el texto que se ha remitido a las Cortes denota cierta improvisación, que es un texto incompleto y que deja asuntos relacionados con la seguridad por regular? ¿Considera que el personal de la agencia debería ser mayoritariamente funcionario? Me gustaría saber si han tenido acceso a todos los informes en relación con el proyecto de ley, en concreto al informe relativo al sector público y modelo económico, porque, en principio la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria iba a depender de la Agencia Valenciana de Respuesta a las Emergencias
y como consecuencia de un informe de precisamente del sector público, de la Consejería de Hacienda, 2 días después pasaba a depender de las Cortes directamente. Pues nos gustaría saber qué opinión le merece esta situación. Si creen ustedes que debería depender de la Agencia Valenciana de Emergencias, de la Consellería de Infraestructuras o de las Cortes. La ley crea 2 organismos que costarán a los valencianos cerca de 2 millones de euros. Nos gustaría saber si considera usted que es mejor esta regulación o, por ejemplo, la regulación que se hace en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, donde todos los miembros de la agencia son personal que ya estaba en la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias o en el Ente de Infraestructuras Ferroviarias del Estado, Nadif. Me gustaría saber si conoce la regulación de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, y en relación con los aspectos que regula la ley en relación con la Agencia Valenciana de Seguridad que no estuvieran regulados, qué elementos de la seguridad ferroviaria, estaciones, infraestructuras, etcétera, no tenían regulación de ningún tipo y que por lo tanto hacía falta regular en esta ley. Me gustaría saber también si considera que es adecuado, ya ha dicho que no, pero me gustaría que profundizara un poco más en lo relativo a los tiempos de conducción, a los tiempos de descanso, saber si conocen ustedes de la existencia de algún tipo de estudio de seguridad y salud en el trabajo a la hora de determinar pues cuál es el periodo de descanso adecuado, y en qué mejora este proyecto la regulación existente, no la regulación existente única y exclusivamente en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, sino en todo lo relativo, en toda la normativa actual relacionada con la seguridad ferroviaria. ¿Qué mejoras produce? Si son sustanciales o si no son tan sustanciales. Y por último, si considera adecuado que no se hable prácticamente de las particularidades de la seguridad en la conducción del tranvía, considerando que este medio tiene particularidades respecto a otros vehículos ferroviarios, porque según, yo no soy experto en el tema, pero según tengo entendido, como consecuencia de que hay más agentes que intervienen y que pueden influir en la circulación de este vehículo, pues genera bastante más estrés. ¿Qué opinión le merece que no haya un capítulo o un título dedicado en este caso a la seguridad en el tranvía? Gracias. Muchas gracias. Finaliza el señor Bleda por un tiempo 4 minutos, cuando quiera. Haré lo que pueda. Sí. Flexible. Sí, porque si tengo que coger 4 minutos. Sí. A ver, gracias a todos por sus preguntas. Intentaré responder a todas las preguntas que me han hecho. Son muchas y las he ido cogiendo al vuelo como he podido. Procuraré ir en orden. Si hay alguna cosa que se haya perdido, estoy abierto a en cualquier momento reunirme con cualquiera de ustedes, el tiempo que sea necesario, entrar en un detalle más profuso de nuestra opinión, porque entenderán que seguramente responderles en tan poco tiempo va a ser complicado. Solamente las reuniones que tuve, por ejemplo, con los 2 grupos parlamentarios pasaron ampliamente, llegaron casi a las 3 horas con cada uno de ellos y se nos quedaron muchas cosas por poder tratar. Realmente esto tiene un contenido que no quisiera que pareciera que se trata de hacer titulares. No es eso, es una cosa que es muy seria, es muy importante. El ánimo con el que venimos aquí en ningún caso es de entrar en polémica de tipo político, sino el de exponer desde el punto de vista profesional cuáles son las cuestiones que entendemos que eran necesarias para realizar una mejora del texto, que a fin de cuentas entendíamos que podíamos aportar muchas mejoras. No se han realizado bajo una óptica de intentar abrir en ningún sentido un reproche hacia nadie. No obstante, sí que hay cuestiones que, no obstante, si son insuficientes, hay que decirlo. Voy por partes. Sobre la Comisión de Investigación de Accidentes, no se garantiza, cuando decimos que no se garantiza en el sentido de que entendemos que todos los actores tienen que ser partícipes y tener voz. Coño, voz, yo no digo que voto, pero desde luego sí voz, y hay que tener en cuenta que somos los trabajadores los que con el día a día vemos y somos partícipes, a veces en un sentido, a veces en otro, y detectamos cada día cuáles son aquellas cuestiones en las que la seguridad puede tener un error, que a veces puede ser incluso nuestro, humano, técnico, y que hay que subsanar.
Si los trabajadores no están ahí, complicadamente se puede hacer un adecuado análisis de investigar accidentes cuando somos los trabajadores los que podemos a veces argumentar o poner en valor cuestiones que vemos cada día, y que no quitamos en ningún caso valor a las personas que tengan que estar en esa comisión por otro tipo de justificaciones. Estarán bien, pero eso, decimos, es insuficiente. No estoy diciendo que los que estén no deban de estar, sino que los que no están deben de estar. Y no acabo de entender el por qué, además, los trabajadores no tienen que estar, cuando dentro de la empresa el Comité de Seguridad en la Circulación funciona muy principalmente porque lo mueven los trabajadores. Tengo que hablarle desde una organización que hacemos más del 90% del trabajo del Subcomité de Seguridad en la Circulación. Como decía al principio, somos una organización que estamos muy ligada, mucho, a creernos de verdad la necesidad de mejorar el ferrocarril, no solamente por una mejora porque sí, sino, como decía antes la señora diputada del PSOE, porque redunda en una mejora para el viajero, que son nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros tíos, nosotros mismos, nuestros compañeros. Nos creemos esa mejora y esa necesidad de tener que mejorar el ferrocarril, y en ningún caso aquí he venido a exponer hoy reivindicaciones de tipo laboral, en ningún caso. Es que pero sí que yo también lo quiero dejar claro, porque ni confusiones ninguna, cuestiones técnicas todas. Respecto de las diferencias que hay entre el Estado y la autonomía, si no recuerdo mal, me han venido a preguntar que pusiera ligeramente pues, cuáles son las diferencias principales. Entiendo que a nivel operativo de las consecuencias de la operación bajo las normas del Estado en comparación con las autonómicas. Se lo digo de otra forma: si actualmente las líneas que asumen las empresas ferroviarias autonómicas no se hubieran transferido, les serían de aplicación normas que hoy aquí no les son de aplicación. ¿En qué campos? En todos. La formación, la seguridad operativa, cómo se planifica el servicio, cuáles son los mínimos tiempos de pausa en la conducción, eso ya está regulado. ¿Por qué? Porque, bueno, por un lado, porque la ley del sector estatal, la del sector ferroviario, ya lo regula, y luego además porque dentro de las empresas esto genera dinámicas de trabajo y todo esto se tiende a regular. Lógicamente, las cercanías, por ejemplo, se regulan mediante la formación de entrada de los maquinistas, que tienen que tener bastante más de 1000 horas para poder asumir la responsabilidad de la conducción de un tren, mientras que a nivel autonómico, pues como decía antes, estamos entre 215 y 274. No estoy diciendo que la formación sea mala, estoy diciendo que seguramente es mejorable. Ni siquiera me atrevo a decir que sea insuficiente en el sentido de que se esté haciendo mal, pero sí que se puede hacer mucho mejor. Y si nos creemos la mejora y la necesidad de mejorar la seguridad en la circulación, tiene que nacer indispensablemente desde el campo de la formación. Admitir lo contrario sería como decir que un médico de cabecera es suficiente con que sepa hacer recetas, y seguramente todos queremos, cuando vamos al médico de cabecera, saber que es una persona que está bien formada, que ha pasado su carrera, que ha pasado a dormir. O dicho de otra forma, si vamos a dejar a nuestro hijo en un colegio de secundaria, queremos que el profesor sea una persona que esté realmente bien formada y que no se la haya formado únicamente para la parcela en la que va a impartir únicamente su asignatura. Pues esto viene a ser un poco lo mismo. Todos en nuestro campo queremos ser lo más profesionales. No es una reivindicación profesional además, sino que redunda realmente, por un lado, en una mejora de la propia empresa, que es pública, que es de todos y que tenemos que defender, porque además eso redundará en una garantía de una mayor y mejor vertebración territorial. Hoy FGV, como decíamos antes, ante el cuarto y el quinto paquete ferroviario, no está preparada para asumir los retos que puedan venir por delante. Y si no puede salir de su red, y como decíamos antes, este proyecto de ley abre la puerta a otras cosas, mucho me temo que a largo plazo estamos ante un cambio de modelo, claro. No sé si más o menos le he respondido. Si no, luego más tarde, si quiere, podemos volver a hablar. La señora García me preguntaba sobre cuál es el día a día de un maquinista en FGV. La responsabilidad que asume el maquinista en el caso de FGV es alta, en el sentido de que desde la amplitud que hay en todos los sentidos de responsabilidades de cada momento, tenemos que tomar decisiones en medio segundo, en un segundo, que posteriormente se tienen que analizar, que lleva mucho más tiempo analizar desde el punto de vista técnico. La responsabilidad que asumimos es total, indistintamente de la formación que tengamos. La que se nos exige, como es lógico, es la propia de la persona que estamos asumiendo la responsabilidad de llevar con seguridad y a término a todos los viajeros que van dentro del tren.
Desde a nivel de turnicidad tenemos muchos turnos, tenemos carga de trabajo, que es cierto que en los últimos 2 años, en el caso nuestro, por ejemplo, de nuestra residencia en Talleres Campello, ha mejorado, pero hay que profundizar. También proponíamos dentro de nuestras alegaciones en que es necesario abordar, aparte de los tiempos de conducción, una normativa de confección de turnos y gráficos que garanticen desde un punto de vista objetivo cuáles son las horquillas en las cuales los debates sobre la negociación y planificación del servicio tienen cabida, que no todo esté siempre a la mano de intentar que haya un maquinista, 2 maquinistas menos a costa de que el turno sea un poco peor, o este tipo de cuestiones que se dan dentro del ámbito laboral. Entendemos que todo esto tenía que estar regulado, pero partiendo de la base de unos tiempos de conducción que garanticen que en caso de incidencias o retrasos o problemas organizativos, los maquinistas puedan asumir la conducción teniendo garantizado que dentro del propio turno, aunque haya sido un turno largo, porque podemos llegar a superar incluso las 9 horas, hayamos tenido la garantía de que hemos tenido una pausa durante la conducción y hemos roto la fatiga de la propia conducción. En el caso nuestro de Alicante, llevamos, por ejemplo, 4 líneas comerciales en las cuales asumimos distintos tipos de conducción, tanto ferroviaria, tranviaria, también híbrida, tanto con trenes como tranvías. Y los turnos están diseñados de una forma en la cual todo va enlazado, de forma que cualquier incidencia que pueda haber en una parte de la línea repercute en toda la línea. Cualquier planificación que se haga de manera equivocada puede tener al final una incidencia sobre el propio turno. Por eso siempre diferenciamos entre la planificación teórica y lo que al final realmente acaba pasando, y de ahí la importancia de que hayan unos tiempos de conducción claros que garanticen la rotura de la fatiga. Sobre la formación del maquinista, entendemos que es indispensable. La formación del maquinista entendemos que hay que trabajar. Realmente esto no es una cosa automática. No se puede mejorar la formación actual y ponerla de un momento para otro a niveles estatales, pero tampoco nos podemos conformar. No podemos conformarnos con decir que el maquinista únicamente tiene que saber mover el tren dentro de su línea. El maquinista tiene que estar lo mejor formado posible y tiene que ser realmente, ya que como es lógico, asumimos esa responsabilidad, la tenemos que asumir con garantías, y eso empieza por la propia formación. Respecto de los tramos ferroviarios y tranviarios, los hay en Alicante. Hay tramos en los cuales circulamos con marcha a la vista, entramos en zonas tranviarias, pero además con señalización ferroviaria o zonas tranviarias que, como decíamos antes, están muy próximas a señales ferroviarias, como pueden ser en la línea 2 o en la línea 3 y 1 de Alicante. Esto no es que sea inseguro, simplemente supone tener que aplicar las normas de explotación tranviaria, los trazados tranviarios con las ferroviarias, y requiere de una mayor especial atención. Entendemos que se tendría que regular, no por nada, es que es una realidad que existe, y entendemos que los tramos híbridos se tienen que contemplar, porque están ahí. No es una posibilidad, sino que es una realidad. No acabamos de entender por qué no se contemplan los mismos. Respecto de la parte estatal, al final tampoco es que lo diga yo, pero dentro de la contestación que nos dieron a nuestro informe de alegaciones, hay una parte en la que nos dicen que el articulado del anteproyecto no puede ser contrario al derecho europeo en materia de transporte ferroviario. Claro, sí que estamos plenamente de acuerdo con esto, pero entonces aplíquese. Porque si el legislador me responde a mí como si yo fuera el legislador, que se tiene que estar de acuerdo con la concordancia europea, lógico, claro, pero hágase. Respecto de la homologación formativa, ya he comentado, entendemos que sin una adecuada preparación formativa, tanto la empresa como el servicio, incluso a partir del año 2020-2021, una empresa ferroviaria que no haya actualizado sus campos de formación es una empresa que pasará a tener problemas, y al final indispensablemente se tiene que empezar a construir desde ahí. Sobre la liberalización pasiva, es un término mío en el sentido de que no se abre la puerta a que entren a partir de mañana operadores, pero sí que se asume implícitamente el hecho, la realidad, de que dentro de un mismo nudo de cercanías puedan operar varias empresas en un sentido de la competitividad económica, el servicio que se presta actualmente a través de FGV. Argumentan, entiendo, que esto se hace porque tiene que estar en concordancia con la normativa europea. La normativa europea en ningún sitio dice que los nudos de cercanías tengan que estar abiertos a la competencia liberal o económica. Entendemos que una cosa es
no decir que FGV debe ser el operador único, aunque entendemos que esto mejora la seguridad, porque sí que queda claro que dentro de un mismo nudo de cercanías que hayan varios operadores compitiendo no tiene sentido, desde un punto de vista del sentido común no le vemos ningún tipo de sentido, pero sí que es cierto que en el momento en el que se abre la puerta implícitamente a la realidad objetiva de que un operador pueda entrar en redes, que las redes de cercanías no son redes de rendimiento económico, a operar, se hace seguro en un escenario en el que acabará teniendo afectación al servicio incluso. Esto no es una cosa que nos estemos inventando, ya ha pasado en Argentina, ya ha pasado en Inglaterra. Es una cosa que ya han probado otros, imagino que ahora nos toca probarlo a nosotros. Respecto de la independencia de la Comisión de Accidentes, me remito a lo que he comentado anteriormente, era una pregunta de compromiso. Entendemos que tienen que tener participación los trabajadores, eso es muy importante, es necesario. Los trabajadores somos los que movemos los subcomités de seguridad en la circulación. Esta organización sindical hace más del 90% del trabajo. Nos importa mucho realmente que la red sea segura. Eso no supone tener que culpabilizar a nadie. Los errores es normal, todos en nuestro trabajo los cometemos cada día, pero si nosotros que lo vemos no estamos, no lo vemos insuficiente, y eso no garantiza la participación. Entonces todos los actores tienen que tener como mínimo voz para poder estar allí y poder decir cuáles son las cosas que pasan. Los trabajadores somos los primeros que cuando detectamos algo lo decimos, y nosotros enseguida lo decimos por escrito. Respecto de, por ejemplo, lo que decíamos anteriormente de los trazados tranviarios, somos nosotros los primeros que hicimos informes que nos cuesta nuestro trabajo hacerlo, porque lo hacemos en nuestro tiempo de descanso, en el cual explicamos cuáles son las deficiencias que pueden haber o en qué campo se puede mejorar. No es nada malo, o sea, no hay que tenerle miedo a la mejora. Sobre la depuración de responsabilidades, habría que, no sé si era una pregunta de usted, me parece, habría que entrar al caso. Yo no tengo los conocimientos suficientes, lógicamente, como entenderá, para poder decirle si en una situación que desconozco, claramente por no saber de qué estamos hablando de generalidades, yo no le puedo decir. Sí que le digo, por la parte de los trabajadores, que a los trabajadores, cuando hacemos algo mal, nos expedientan. Y el régimen sancionador de FGV es un régimen sancionador duro, contundente. Si se tiene que aplicar en contra nuestra, se aplica, y los trabajadores pagamos cada error que cometemos. Obviamente entiendo o quiero pensar que es de aplicación para toda la empresa, y que yo no conozco ningún caso que alguien se haya quedado en una situación un poco como podía, no sé si insinuar o preguntar. Yo no la conozco, habría que ir al detalle de eso. No le puedo responder afirmativamente a esa pregunta. Sí, no sé si me he dejado alguna cuestión. ¿Queda Partido Popular alguna cuestión? Sí, pues ya no sé dónde he puesto las preguntas, pues si me las... Sí. Perdón, sí, las tengo aquí. Sí. Sobre la confusión con la ley de seguridad, con las reivindicaciones profesionales, que creo que comentaba la diputada del PSOE, creo que nosotros no hemos pretendido en ningún momento confundir. Nuestras reivindicaciones profesionales sabemos que se juegan perfectamente en la mesa del convenio colectivo. Aquí no hemos venido a pelear condiciones profesionales, lo que hemos venido es a poner sobre la mesa que hay una realidad que es objetiva, que es que hay un campo, que hay un recorrido en materia de seguridad en la circulación, en materia de tiempos de descanso, en materia de tiempos de conducción, en materia de formación, en materia de seguridad operativa, que hay un recorrido y que entendemos que es el momento de hacerlo. Obviamente entendemos que además, muy especialmente, tal como usted decía, una ley de seguridad es el sitio idóneo en el que debe de tener cabida. Sí, lo decía al principio, hay que poner en valor que esta comunidad, dentro de la legalidad que todas tienen, porque todas tienen esa legalidad, esa falta de regulación técnica, legal y específica en materia del ámbito ferroviario, porque la ley estatal no las ha incluido expresamente, pero sí que entendemos que se debe de partir de ahí, se deben de partir de esas normas técnicas. Sobre todo porque puede tener a medio y largo plazo, puede tener el mensaje puede ser confuso, y te devuelvo un poco la misma expresión, en el sentido de que si hoy las nudos de cercanías que gestiona el Estado le son de aplicación unas normas técnicas de formación operativas X, en el momento en el que se puedan transferir a la comunidad autónoma y se empiecen a regular por esta regulación, si la regulación en materia de formación y en materia operativa es inferior, la consecuencia de la ley de seguridad es haber bajado los niveles de seguridad. Claro, pero por eso yo le respondo el tema de la confusión, porque claro, la confusión es una cosa en la que podemos estar confundidos todos. Yo creo que es importante a la hora de hablar de seguridad partir de los mínimos.
a partir de los mínimos mejorar, y cuando se vaya mejorando, lógicamente estaremos hablando de una ley de seguridad. Esta ley, perfectamente, este texto podría poner como titular Ley del Sector Ferroviario Valenciano y también valdría. No es una cuestión semántica, es una cuestión de fondo. Me comentaba, creo que era usted, el corporativismo por el oscurantismo que hay en la empresa. Bueno, pues entonces yo me lo he anotado aquí, quizá erróneamente, pero si no recuerdo mal, usted decía que en relación con la Comisión de Investigación de Accidentes... Le he hecho una pregunta concreta sobre eso, pero no pasa nada porque sé que vamos muy a... Sí, bien, pues lo hablamos más tarde. Sí que me preguntaba respecto al tema de las sanciones. El tema de las sanciones sí que es importante dejarlo claro. Los trabajadores de FGV respondemos por la vía penal cuando la situación merece ser calificada por la vía penal. Estamos en eso, en un caso de incidente o accidente. Y luego también respondemos ante el régimen sancionador de FGV, de todas las sanciones que podamos cometer desde el punto de vista laboral. El texto propuesto abre la puerta a sanciones de tipo económico, que a nosotros nos respondieron que repercutirían finalmente en la empresa, que no repercutirían directamente en el trabajador, teniendo la empresa posibilidad de repercutirlo sobre el trabajador. Entendemos, no sabemos cuál es la mejora en la seguridad que aporta esto. Si los trabajadores ya podemos ser sancionados tanto por la parte penal como por la parte laboral, esto simplemente es que no lo acabamos de entender. Ya no es que estemos de acuerdo, no, es que no lo acabamos de entender. Sobre las preguntas que hacía el Grupo Popular, sobre la comisión de elaboración de la ley en FGV, rápidamente. Se abrió la comisión, se abrió una primera mesa para la presentación, una segunda para los temas que eran de importancia a tratar, una tercera de confrontación de ideas, y que yo sepa nada más hasta el momento en el que se hizo la presentación del anteproyecto de ley, por lo menos por nuestra parte. Hablo, yo no sé si otras organizaciones pueden decir otra cosa. A nosotros se nos invitó a 3 reuniones, y a la cuarta, en la que se presentaba el anteproyecto de ley, que afortunadamente pudimos conseguir por internet porque no se nos facilitó, con lo que no es un texto que tuviéramos previamente, ni pudimos dar una opinión, ni pudimos dentro de esa mesa de colaboración hacer ningún tipo de argumentación, ni en un sentido ni en otro. Deja asuntos por realizar. Mire, casi más fácil que me dice qué correo le mando el informe de alegaciones, porque son 28 páginas y creo que si me pongo aquí a hablar me van a echar. Entonces, pues no toca. Sobre si deberían de ser funcionarios o no, a nivel de investigación, lo más importante es que todos los incidentes o accidentes salgan tal cual son. Lo importante no es quiénes están, sino qué medios se ponen encima de la mesa para que si pasa algo se sepa qué es lo que ha pasado, cómo se depuran responsabilidades y cómo se mejora, porque al final el sentido que tiene que tener una investigación de un accidente es que no se vuelva a repetir. Previamente tienen que haber medidas que lo eviten, y una vez que pasa hay que estudiar qué es lo que ha pasado. Nadie debería de intentar evitar que eso sea así. Deben de estar todos los actores, porque todos los actores pueden aportar luz a una situación como esa. Por eso es importante que todo el mundo tenga acceso a esa mesa. No puedo entrar si una persona, por su condición jurídico-administrativa con la administración, si es funcionario o no, está más capacitado o no. No lo puedo decir. Sí que entiendo que tienen que ser personas que tengan garantías para poder hacerlo sin que su cargo, digamos, dependa de hacerlo o no. ¿Hemos tenido acceso a todos los informes? No. La comparación con ADIF, me remito a lo anteriormente dicho. Un ejemplo pueden ser las recomendaciones técnicas 7/2014 de la Dirección General de Ferrocarriles a nivel estatal, que marca y regula cómo tienen que ser los mínimos de pausa o la importancia de que todos los maquinistas tengan dentro de la formación asumido cuál es la importancia de los tiempos de conducción y cuál es la importancia de que se respeten. Le digo esto como le puedo decir otras cosas, pero me remito también al informe, que si quiere se lo puedo mandar más tarde. Creo que no me he dejado nada. Sí, sobre la especialidad de la regulación tranviaria, lo que le decía anteriormente, sí que es muy importante, porque todos los tipos de conducción, tanto en trazados ferroviarios como tranviarios, tienen sus particularidades, sus especialidades. Se puede circular en muchos tipos de circulación ferroviaria, con ATO, sin ATO, con ATP, sin ATP, con marcha a la vista o no, con los distintos bloqueos que pueden haber. Y en el trazado tranviario el problema que tiene es que la visión mínima tiene que ser de 180 grados, y ciertamente la posibilidad de incidencias o de prestar atención es muy elevada. Hay que abordarlo. Por eso comentaba antes incluso la importancia de que hay tramos incluso en los que son tranviarios y ferroviarios a la vez, y hay que interactuar tanto con las señales como con el ATP, como en zonas tranviarias o enclavamientos tranviarios. De ahí sí la importancia de que eso quede regulado. Muy bien. Pues muchas gracias, señor Bleda.
y realizar un estudio de seguridad y salud a la hora de regular los descansos. Recientemente, cuando la empresa ha implantado las 10 horas entre jornadas, entre turnos, nos aportó un documento bastante extenso en relación con la importancia de que existan dentro de las jornadas esas 10 horas. No sé si se refiere a este documento o no. Si hay un documento que sí que justifica esto. Nosotros lo que decimos es que, obviamente, cuanto mayor sea el descanso entre jornadas, lógicamente, en principio, a priori, se puede suponer que más descansado vaya uno, pero lógicamente la seguridad operativa se debe de marcar con los turnos de trabajo y con las condiciones de trabajo. De nada sirve que yo venga de 30 días de vacaciones si a lo que me enfrento es a un tiempo mínimo de pausa de 20 minutos en un turno de 9 horas. Bueno, darle las gracias al señor Bleda y vamos a intentar ajustar los portavoces 3 minutos, así el minuto que ahorramos todos lo podemos mantener con la segunda intervención del compareciente. Lo siento, perdón. Muy bien. Vamos